Bien, seguimos en 365 en esta propuesta, producción bien preparada de Paraguay TV. Estamos hablando de los 4 años de gestión del presidente de la República y nos acompañan aquí en la mesa ministros, responsables de entidades y de programas que son obviamente sustanciales para la vida de los paraguayos. Quiero saludar a los ministros que nos acompañan ya en este bloque. Ministro de la CENATIC, David Ocampos, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos, ministro. Bueno, un placer recibirte. Un gusto, Ernesto, compartir contigo, también aquí con todos los colegas, para hacer un poco una retrospectiva, una sinopsis de los puntos principales de este año y de los cuatro, su visión y de los cuatro, y cada uno en lo que le compete, ¿verdad? Viceministro de Ganadería, Marcos Medina, un placer tenerlo de vuelta. Muchas gracias por la invitación y a las órdenes. Gracias, viceministro. Federico, ¿cómo está? Federico Mora, director de las becas Carlos Antonio López, con nueva convocatoria en la última, esta mañana, ¿verdad? Así es, estamos con una agenda bastante seguida de convocatorias y bueno, un gusto estar aquí. Muchísimas gracias, Federico. Ministro de la Secretaría Nacional de Deporte, ¿cómo está, ministro? Bien, bien, contento de estar en tu programa y poder decir lo que hicimos en la Secretaría Nacional de Deporte en estos 4 años. En estos 4 años, me gustó eso justamente. Y el ministro José Molinas, ¿cómo le va, ministro? Le decían a usted que usted planifica todas sus actividades, incluso en lo que va a decir también, ¿no? Ojalá. Pero sí, la planificación es nuestro mandato y vamos a hablar de los avances en esta área en los 4 años de gestión. Muchísimas gracias. El doctor César Cristaldo, jefe de las unidades de salud familiar, uno de los programas emblemáticos de salud pública. ¿Cómo está? Muy bien, agradecido por la invitación de participar de tan prestigiosa mesa. Es realmente un honor poder comentar los avances de la estrategia de atención primaria estos últimos 4 años. Bueno, y hablando ya con usted justamente cuando hablamos de los ejes emblemáticos de la gestión en materia de atender a la ciudadanía con lo que significa la atención familiar, ¿verdad? La salud familiar, las unidades básicas en las zonas de mayor vulnerabilidad, doctor. Sí, totalmente. Lo que más resaltamos es que se consolidó la estrategia de atención primaria ya con una política nacional de salud que va desde el 2015 al 2030, con un énfasis en atención primaria, de manera a poder llegar a esa población que han estado por años marginadas. Es así que hemos llegado a los asentamientos priorizados, hemos trabajado conjuntamente con los demás ministerios para darle asistencia médica a mucha gente que por primera vez ha consultado con un médico en su vida. Hablamos de personas de tercera edad, estamos hablando de la estrategia de atención primaria que no es solamente la parte de blanco que decimos, sino también la participación con otras instituciones, una intersectorialidad, trabajamos conjuntamente con los demás ministerios, con identificaciones, por ejemplo, cedulando personas también de la tercera edad que por primera vez han tenido documentos, un trabajo realmente muy impactante que ha tenido la atención primaria. ¿Cómo ha crecido justamente la atención primaria cuando en otros gobiernos no era uno de los objetivos en este sentido, cuando hablamos de lo que es la salud familiar, doctor? Sí, estamos aumentando la cobertura a casi 200.000 nuevos paraguayos con más de 46 unidades de salud familiar nuevas instaladas y como bien te decía anteriormente, en esos lugares donde por mucho tiempo esa gente estuvo relegada. Bien, gracias, doctor. Ministro Pecci, cuando hablamos de salud, hablamos de deporte, hablamos de una planificación, enseguida el ministro Molinas va también a hacer lo suyo, ¿verdad? Pero hay un crecimiento, hay un apoyo al sector deportivo, hay una mayor logística, hay un fomento al deporte nacional. Vemos a los competidores olímpicos con un refuerzo ahora, ¿verdad? Sí. Bueno, la verdad que sí, nosotros tenemos 3 ejes y tratamos de profundizar en ellos. Nosotros tenemos deporte escolar que hemos hecho inclusive por primera vez en Paraguay, se hicieron los Juegos Escolares Sudamericanos donde vinieron 3.000 chicos a competir hace 2 años y todos los años organizamos un gran torneo nacional escolar donde los mejores clasificados, los ganadores van a competir. Este año, por ejemplo, le toca mandamos 200 chicos a competir a Cochabamba. Después tenemos nuestro deporte de alto rendimiento que trabajamos mucho con el Comité Olímpico y con las distintas federaciones. Hemos organizado en el deporte de alto rendimiento eventos que nunca se hicieron en Paraguay, como el Dakar. Organizamos el sudamericano con atletismo, el sudamericano la primera vez que terminó ahora, sudamericano de atletismo, el sudamericano de natación. En el deporte también tenemos deporte participativo, donde también trabajamos con los indígenas, trabajamos con los chicos con capacidades especiales. Ahora estamos organizando un evento en septiembre, octubre, en el Comité Olímpico, los primeros Juegos Panamericanos que se llama un deporte quad rugby, que son en silla de ruedas. Entonces, en líneas generales,
En infraestructura también hemos trabajado muy bien, hemos descentralizado el deporte y llevamos mucha infraestructura también al interior. Y hablando también del deporte inclusivo para personas con discapacidad también, hay un Así crecimiento es. ahí. Sí, nosotros hemos enviado chicos a las Olimpiadas con capacidades especiales, todos los años estamos mandando. Ahora acaban de venir de Chile un deporte que se llama fútbol, que es para ciegos, entonces son varias las disciplinas que estamos profundizando y por primera vez también se está llevando adelante en Paraguay. Estamos introduciendo también el básquetbol para discapacitados y el tenis, ¿verdad? En otros países ya llevan muchos años, pero al principio requieren las cosas y si bien otros países están muy adelantados, nosotros en este momento le estamos dando la oportunidad de ser una Secretaría Nacional de Deporte Inclusiva. Gracias, ministro. ¿Se planifica la actividad? La STP tiene un protagonismo, está en todas partes ahora. Ministro Molinas, ejes centrales, lucha contra la pobreza, usted lo dice, tablero de control, planificación de las actividades de las demás entidades. O sea, cuando se habla de un Estado que tiene que servir de una sola manera a la ciudadanía. Sí, yo daría un paso atrás, Ernesto. A ver, ministro. Y básicamente te diría que los procesos de desarrollo son procesos de cambio. Y en Paraguay tenemos una fórmula para ser exitosos en los procesos de cambio. Y esa fórmula tiene dos ingredientes. Uno es una visión de mediano y largo plazo y el otro un proceso participativo que sustente esa visión. Cuando hemos hecho eso como sociedad paraguaya, hemos tenido éxito. Un ejemplo es el periodo de la independencia, donde tuvimos una visión de ser libres y soberanos, sustentado por un proceso participativo entre 1811 y 1813. Miramos 206 años y nos damos cuenta de que hemos sido exitosos. Otro ejemplo de eso es entre 1989 y 1992, cuando nos dábamos cuenta de que ser libre y soberano estaba bien, pero también queríamos ser democráticos. Claro. Generamos una visión de mediano plazo sustentado por un proceso participativo y estamos disfrutando de casi 3 décadas de democracia como nunca antes lo hicimos. Y en ese año, en el 92, con una nueva constitución, se establece en el artículo 177 que los planes nacionales de desarrollo son de cumplimiento obligatorio para el sector público e indicativo para el sector privado. Y por alguna razón hemos desobedecido ese artículo y no hemos tenido un plan nacional de desarrollo sino hasta el 2014. Y cuando hicimos ese plan nacional de desarrollo entre todos los paraguayos, tomamos estos dos ingredientes de la receta de éxito. Una visión a largo plazo, al 2030, sustentado por un proceso muy participativo, 13 meses de consulta donde hablamos con todos los partidos políticos, todos los sectores sociales, todos los departamentos, y básicamente generamos una agenda de transformación al 2030, que quiere ser una agenda de transformación de mayor eficiencia, de mayor inclusividad y de mayor transparencia. Y eso como lo generamos entre todos, lo estamos implementando también entre todos. Este proceso de planificación, que es el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, lo conectamos al presupuesto, lo conectamos a un sistema de monitoreo, lo conectamos a los municipios que tienen sus planes municipales de desarrollo y creamos una institucionalidad participativa como el Equipo Nacional de Estrategia País, con el sector privado, sociedad civil, sector académico y también a nivel local con los consejos de desarrollo municipal. Entonces, básicamente, no es la Secretaría Técnica de Planificación la que planifica, sino es el país con todas sus fuerzas vivas, generando una visión que nos incorpora a todos y generando la institucionalidad que nos permite entre todos trabajar y empujar esta agenda de transformación del país. Decían anteriormente los ministros que se nota un trabajo en equipo que se viene dando a través de una planificación de políticas de crecimiento. Una de ellas es el acceso a la información pública. Hay un portal único de información, hay un portal Paraguay, hay un soporte interesante a lo que es el software nacional, hay alternativas, ministro. Cuando hablamos de esos ejes, ¿cree que son más todavía o Paraguay ha crecido? Así como José también se fue un poquito atrás, yo también me iba un poquito atrás. ¿A dónde te querés ir, ministro? Para entender un poco este proceso de cambio, porque Senatic es una de las secretarías más nuevas, y para entender el concepto... 3 años. Claro, se inaugura con este gobierno y esto lo han planteado como políticas de Estado los gobiernos más innovadores, justamente porque en los últimos años, justamente por el cambio que causó, la revolución que plantea en esta sociedad del conocimiento, la informática sumada a Internet
y cómo genera eso los grandes cambios generacionales que estamos viviendo en la forma de aprender, en la forma de pensar, en la forma de producir. La optimización y la generación de riqueza pasa por estos instrumentos que llamamos las TICs, SENA, TICs. Entonces, porque ahí viene un poco a gestionar esto. Siempre tengo que dar una previa porque si no, no. Entonces, es ahí donde se depara el gobierno con plantear políticas transversales. Entonces, esas políticas del buen uso y el desarrollo de capacidades, de cómo usan las TICs en el gobierno, para el gobierno electrónico, en las comunidades vulnerables, para la alfabetización digital junto con el MEC y en la producción, sobre todo en el área de pequeños emprendedores. Cuando nos vamos al gobierno electrónico, justamente uno de los ejes emblemáticos cae en lo que estás diciendo. La desclasificación y la apertura de la información pública contenida en manos del aparato público. Claro. Eso genera toda una virtuosidad que llamamos transparencia. La desclasificación de la información clasificada que el funcionario cajonea, que maneja la posibilidad que la ciudadanía hurgue la gestión del administrador de turno, cómo gasta la plata, cómo se gasta en sueldo, a dónde destina, en horas extras, cómo compra. La información privilegiada se acaba también para el manejo que maneja la ventaja de los grupos privilegiados, por ejemplo. Sí. Entonces, todo eso no sería posible unos años atrás si esta información no desclasificábamos a través de Internet. Porque la forma natural con que la gente va a acceder a estas cosas son a través de los celulares y de Internet. Un reciente estudio nos dice que el 95% de la población paraguaya abajo de 40 años de alguna manera tiene una conexión, ya sea para WhatsApp o Facebook. Es una puerta de entrada para los próximos años de una accesibilidad total. Quiere decir que nosotros si ponemos a disposición a través de los portales, entonces estamos hablando a toda la población ciudadana, a toda la población paraguaya, teniéndole en línea ahí, para que acceda a los datos y a las informaciones públicas en manos del administrador de turno. Eso es transparencia y eso es la mayor traba y el mayor obstáculo para el avance de la corrupción. Gracias, ministro. Bueno, el ministro Molina hubiera dicho que es uno de los ministerios más planificados en ese sentido, ¿verdad? Porque es una institución joven, ¿verdad, ministro Molina? Pero cuando hablamos el ministro nos pone las metas, nos da las métricas. Y los puntajes. No hay desembolso de dinero, sino hay métricas claras. Bien, antes que se refiere a eso, ministro, cuando hablamos del viceministro Marcos Medina, la proyección de lo que es el mercado de la carne paraguaya es parte de un proceso que viene de hace muchos años, ¿verdad? O sea, el proceso de desarrollo del sector ganadero y vamos ganando mercados con la carne, con los diversos productos. En el mismo espíritu de retrotraernos un poco, quiero iniciar en el análisis de los 4 años, recordar cómo iniciábamos el gobierno en el sector ganadero. Veníamos de unos brotes de fiebre aftosa que realmente golpearon y mucho al país. Los principales mercados de exportación estaban cerrados, teníamos mercados marginales. Eso nos sirvió de enseñanza, viceministro. Es una de las grandes lecciones y creo virtudes del sector de la cadena de valor en la carne, donde se convirtió una crisis en una oportunidad. Y a partir del 2013 empezamos a cambiar, a modernizar, a reestructurar, a corregir las debilidades. Y hoy podemos decir que no solamente hemos recuperado los mercados que teníamos previo a los brotes de fiebre aftosa, sino que los hemos triplicado. Hemos pasado de ser los 9º mayores exportadores mundiales a ser los 6º. Estamos a paso de ser los 5º. Hemos no solamente fortalecido la exportación de proteína bovina, sino que también hemos iniciado el proceso de exportar aves, proteína de aves, proteína porcina, lácteos. Y en ese proceso se ha generado un círculo virtuoso en donde más de 400.000 familias tienen un puesto, un trabajo directo gracias a la cadena de valor pecuaria, generando justamente, transformando en realidad justamente esa visión del Plan Nacional de Desarrollo 2030 que mencionaba el ministro Molina, de que Paraguay se fortalezca como una plataforma de producción de alimentos para el mundo. O sea, hablamos de un trabajo planificado, pero ya no de, como lo decía el ministro, desde ahora, sino retrotrayéndose justamente en el tiempo, a lo que es a lo que es mérito justamente
de un trabajo con el sector privado, sector público, hablamos de un trabajo interesantísimo del SENACSA, hablamos de un acompañamiento del gobierno y un sector público que no se quiere bajar de esa calidad. Totalmente, y es también una estrategia que se inició en el sector de la carne bovina, pero que hoy está siendo replicado en otros sectores. Entonces tenemos el sector lácteo, que es un sector con un tremendo potencial, que también ha replicado el mismo modelo de alianza público-privado, que es considerado un modelo de políticas públicas progresistas, porque el sector privado no solamente aporta los fondos para llevar adelante la política pública, sino que se empodera de la misma, participando en su implementación, supervisando y dando estabilidad a la política pública. Esa ha sido una estrategia exitosa que se ha iniciado, como decíamos, en el sector de la carne bovina y que hoy está siendo replicado en el sector lácteo, y estamos a paso nada más a hacerlo en otros sectores como el de aves y porcinos. Gracias, viceministro. Federico, bueno, replicando a don Carlos Antonio López, replicando en su gestión de acompañar la formación de nuestros paraguayos, o sea, la mejor manera de salir adelante es que nuestros talentos estén bien formados. Tal cual. Yo sí quisiera vincular a Becal con el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030. Yo creo que hace parte de esa visión de dónde queremos estar como país en unos cuantos años, en unos 5, 10, 15 años. Y partimos del análisis de que tenemos un déficit importante en la generación de capital humano avanzado. Tenemos una brecha muy importante al comparar indicadores de investigación, de patentes con países de la región. Tenemos la necesidad de apostar a la educación, al docente de aula, es decir, partimos de que nuestro país necesita dar un paso más para consolidar los próximos años de desarrollo, y eso pasa por tener perfiles y un capital humano avanzado que esté a la altura de los desafíos, de la competencia que va a existir, y también esté a la altura de las necesidades estratégicas como país. A partir de eso, el programa Carlos Antonio López, luego de 175 años, se presenta como un puente, una alternativa para el profesional paraguayo que pueda llegar a las mejores universidades a nivel mundial, atraer todo ese conocimiento, atraer esa experiencia de vida, ese know-how, eso de ver diferente, y retornar a nuestro país para eso transformarlo en aporte, en conocimiento, en experiencias, muchas veces en ser pioneros en ciertas áreas. Hoy, a 2 años del inicio del programa, estamos cerca de los 1000 becarios, tenemos representación en 27 países, tenemos contactos con por lo menos 50 de las 200 mejores universidades a nivel mundial. Tenemos la expectativa de llegar al 15 de agosto del 2018 con los primeros 1.500 paraguayos, y por supuesto, de forma muy responsable estamos también diseñando lo que sería la siguiente etapa de este programa, porque entendemos que esta tiene que ser una política pública y eso requiere una continuidad en el tiempo. O sea, por ejemplo, si necesitamos profesionales en tal deporte, ya son paraguayos, ¿no? Ya no tenemos que estar importando maestros de afuera. Ministro, bueno, haciéndoles en ese sentido, sí. Disculpe que le corte, podríamos hablar de vincular eso también con lo que hace Federico en el sentido de seguir promocionando al paraguayo. ¿Cuál es el legado que deja su gestión en ese sentido? Bueno, lo primero, el legado que yo quiero dejar es de transparencia, de haber ordenado la casa, que los valores, inculcar los valores del deporte en todo sentido, tratar de orientarles a las distintas federaciones, porque hay federaciones que han trabajado bien y otras no tanto, entonces hemos marcado pautas. Desde la Secretaría nosotros también tenemos 54 becados en ese sentido, en las diferentes disciplinas. Necesitamos realmente que ellos pasen mucho tiempo en el exterior, porque la competencia en Estados Unidos, en Europa, es otro nivel. Entonces, nosotros necesitamos tener más deportistas de ese nivel y que después, una vez terminada su carrera, también ellos vuelvan y toda esa experiencia tratar de diseminar en las diferentes disciplinas, cosa que todavía no hemos logrado
en todo este tiempo, ¿verdad? Entonces, por supuesto, tenemos metas cumplidas y como el deporte siempre va avanzando, siempre hay desafíos nuevos y tenemos que el legado es seguir perfeccionándonos y ser cada vez más competitivos. Y se nota eso, ministro. Todos los caminos llevan a Roma, al ministro de Planificación. Ministro, ese legado es estar permanentemente en contacto con los demás ministerios y que esa planificación cumpla justamente, como usted decía, a un plan. Sí, vuelvo a insistir que la clave para nuestro desarrollo es esa visión compartida, y esa visión plantea transformaciones profundas, transformaciones para ser más eficientes, donde la ganadería, la agricultura, las economías, las industrias culturales, la formación de capital humano avanzado es necesario. Ser más inclusivos, los programas de salud, los programas de vivienda, los programas de generación de ingresos, ser más transparentes y tener una inserción estratégica al mundo, acercarnos a la OECD, que es otro elemento central dentro de esta administración, generar planes de gobierno abierto que nos posicionan entre los más abiertos al nivel del planeta. Entonces, esas transformaciones las hacemos entre todos y requiere de innovaciones en la gestión pública también. Y hay que básicamente ajustar la montura, hay que ajustar la calcha mientras el caballo está galopando, porque no se puede parar, sino que hay que mejorar, ¿verdad? Entonces, fíjate lo que está ocurriendo dentro de este país más inclusivo, que se está expandiendo la atención primaria de salud, se ha expandido el programa de transferencia monetaria condicionada, Tecopona, el aporte de pensiones no contributivas para los adultos mayores, pero además de eso empezamos a probar modelos de intervención para los más vulnerables, empezamos a organizarnos a nivel territorial con los consejos de desarrollo municipal, y el sector privado se empezó a organizar en cómo promover cadenas de valor inclusivas, y después hay que ir juntando estas piezas. A medida que se va avanzando, se va mejorando también los mecanismos de gestión pública. Y eso es un elemento muy importante, que es un elemento transversal. Hay muchas innovaciones de cómo se gestiona públicamente. Por ejemplo, sí, la institucionalidad, la gobernanza del programa de becas Carlos Antonio López, sí, es un aprendizaje donde hay un comité estratégico interministerial con participación del sector privado y una unidad ejecutora que lo coordina, que lo dirige Federico, donde básicamente se implementa esas acciones estratégicas. Ese mismo elemento que nos damos cuenta que funciona también con el Fondo de Excelencia y funciona con el programa de modernización de la agricultura que ha venido incorporando tecnología en la agricultura familiar, y ahora queremos llevarlo también a los programas de pobreza, de pobreza y de desarrollo. Entonces, hay innovaciones en la forma en que se va gestionando, en una forma participativa, consistente con esa visión que generamos entre todos, que es una innovación central en la gestión pública nacional. Gracias, ministro. Se da la impresión de que, bueno, es la visión que tenemos de que, por ejemplo, las becas Carlos Antonio López tienen una personalidad única ahora con este desarrollo y este auge que se va dando. Ese legado, Federico, cuando hablamos de seguir con esto, de seguir promocionando a los paraguayos, aquellos que necesitan y el país necesita de técnicos cada vez más capacitados. Sí, yo diría que en términos de gestión sí hemos encontrado una figura con la participación pública y privada que nos permitió estar siempre muy actualizados en hacia dónde viene la demanda de becas, hacia dónde viene el interés de los investigadores, de la academia, del sector productivo, es decir, tenerlos en esa mesa abierta de discusión, y también a los ministerios que están directamente involucrados. ¿Qué legado deja Becal? Y yo creo que Becal levanta la vara en la expectativa del profesional paraguayo. Exacto. Creo que Becal marca un antes en la agenda del profesional, en aspirar y decir, puedo contribuir un poco más, puedo llegar a una gran universidad
con financiamiento del Estado, con recursos del Estado, que genera toda una política de apuesta a la generación de capital humano avanzado, y luego tengo el compromiso de retornar y hacer y reproducir conocimiento en base a eso. Entonces, me parece que estas primeras 1.500 becas son el puntapié a un Paraguay diferente que se viene. A mí me gustaría ya adelantarnos 3, 4, 5 años y poder evidenciar el impacto de lo que significaría o de lo que va a significar a nivel transversal, a nivel nacional, todo este recurso humano que se inyecta en diferentes sectores. Gracias, Federico. Y bueno, también hablando con el ministro David Campos, bueno, lo que es la promoción del software nacional, cada vez trabajando más directamente con la Secretaría de Técnica y Planificación en la convocatoria, digamos, de capital y de capacidad humana en la producción. ¿Cuál es ese legado que deja la Senatix, además de todo lo que ya es el sistema instalado para la sociedad de acceso a la información pública? Claro, hay que entender que el software es el cerebro de todas las redes, de todas las computadoras. El software es el que hace todo. En nuestro celular, el software es el cerebro de nuestro celular. El software es una industria altamente mano de obra intensiva. El software uno produce con una computadora y una persona. Entonces es una gran oportunidad que se instala en la población eminentemente joven. Y obviamente el gobierno también, todo pasa por el software en materia de relacionamiento con el ciudadano. Un gobierno electrónico no sería posible. La voluntad política de abrir los datos o ser transparente a través de la tecnología es fundamental. Pero ahí es donde se dispara todo un ensamblaje de elementos que hacen a ese ecosistema que lo que tenemos que trabajamos en estos 4 años, interconectar por fibra la base de datos de todos los ministerios, poner en formato de datos abiertos esas bases de datos de cada secretaría, ministerio, implica talleres de capacitación, de formación, implica también darle algunas herramientas al ciudadano de celulares para que puedan ser legibles esa base de datos. Una aplicación móvil para encontrar un medicamento gratuito, para buscar una compra pública. Un reciente trabajo ahora que estamos haciendo justamente con el ministro Molinas, y eso es una de las pruebas más fuertes ya de transparencia, porque vamos a desnudar la gestión de los ministros, porque lo que el ciudadano va a poder seguir la planificación y el acompañamiento de los logros y resultados de cada ministerio según se vayan proponiendo anualmente. Claro, pocos gobiernos han hecho eso. Y un foro de consulta para la ciudadanía. Un foro de consulta. Entonces, claro que es un proceso. La ciudadanía todavía es escéptica. ¿Será que esto es posible? ¿Está ocurriendo eso? Y es un proceso que la gente se va a ir dando cuenta. Tenemos el portal de acceso a la información pública donde uno puede pedir cualquier cosa. Y entonces ahí es donde aparece, ¿será que esto es cierto? Que la gente cree todavía que tiene que tener contacto, un funcionario, un capo ahí que le facilite la información, y ya no es así. Eso es una realidad hoy día. El acceso a la información pública 15 días tiene que responder. Entonces, está el portal de datos abiertos, está el portal Paraguay, que es la ventanilla única para que uno pueda acceder a los trámites. Bueno, y un proceso también que son muchísimas instituciones públicas. Le estamos dando también el apoyo a los municipios, que son gobiernos también muy cercanos a la gente. Son más de 200 municipios, donde prácticamente 180 hoy día están metidos en la nube. Creamos una nube, que es una infraestructura común, digamos, para todas aquellas instituciones que tengan más bajo presupuesto y no tienen mucho dinero para gastar en tecnología. Y bueno, es un ensamblaje general de varios actores y sobre todo con alta cooperación de la cabeza de cada institución. Quiero enganchar justamente los datos abiertos de la aduana, lanzados recientemente con información tan básica en materia de exportación, viceministro. Bueno, el sector cárnico crece solo, desde hace mucho tiempo hay una proyección y hay una estabilidad, y hay un crecimiento, y hay cada vez más mercados. Si tenemos que hablar de un legado de la gestión de todo lo que es su viceministerio con el sector público, con el trabajo conjunto con Senaxa, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿cuál sería, viceministro? El legado está muy vinculado a lo que se mencionaba anteriormente con el Plan Nacional de Desarrollo 2030. Es decir, hay un mundo que precisa alimentos y hay pocos países en el mundo que tienen la capacidad de producir alimentos para el mundo. Uno de esos países es Paraguay. Nuestra gran base competitiva está en la producción de alimentos. Ojalá algún día lleguemos a ser grandes productores de aviones, de vehículos, pero lo que hoy sabemos hacer y podemos, y en lo que somos realmente competitivos en la producción de alimentos.
esa producción de alimentos tiene como principal base de innovación la transformación de proteína vegetal en proteína animal. Esa innovación es la que ha iniciado en este gobierno. Nosotros seguimos exportando soja y maíz como commodities, como producto bruto, para que otros países del mundo transformen esa soja y ese maíz en proteína bovina, ave, porcina, y ahí en esos países queda el valor agregado. Lo que tenemos que hacer es que ese valor agregado quede en nuestro país. Eso hemos iniciado y es, creo, la gran visión que tenemos que impulsar. Un país que produce alimentos de manera competitiva, de manera sustentable, en economías inclusivas, que promueven la sustentabilidad productiva ambiental y que finalmente generan oportunidades para su población. Bien, gracias, viceministro. Bueno, el camino se está construyendo y es lo que estamos viendo. Quiero agradecerles a todos por su presencia, por su tiempo y por este servicio también de brindar información a la ciudadanía en esto que es 365, una propuesta al aire de Paraguay TV. Gracias, ministros, viceministros, director. Gracias, director, también. Gracias, doctor. Bien, de esta manera cerrando justamente lo que es este bloque, nosotros en instantes seguimos con más aquí en 365. No se vayan, por favor. Gracias.